Imaginen un país donde sale agua de mar por la llave, donde el 80% de toda el agua se produce artificialmente y no se toma de ríos o lagos naturales. Suena increíble, pero es la realidad del Israel de hoy. Hoy les contaremos cómo un pequeño estado rodeado de desiertos resolvió un problema que todavía atormenta a continentes enteros. Suscríbanse al canal, se va a poner interesante. Para valorar el tamaño del logro, regresemos un poco en el tiempo. A mediados del siglo XX, los inmigrantes judíos llegaban a tierras con una escasez de agua brutal. El Jordán, la fuente principal de agua dulce, se tenía que compartir con los países vecinos. Los depósitos subterráneos se vaciaban mucho más rápido de lo que se llenaban con la lluvia. Con cada década, la situación se ponía más fea. La población aumentaba, la industria crecía y los campos de cultivo se expandían. Al mismo tiempo, había cada vez menos agua. Para principios de los años 2000, el país estaba en una situación crítica. El nivel de las presas cayó a los números más bajos de los últimos 100 años. Los agricultores recibían apenas el 60% del agua necesaria para el riego. Los cultivos se secaban. En las ciudades impusieron restricciones duras para el uso del agua. La gente hacía filas para conseguir agua potable. Los expertos hablaban de una catástrofe inminente. Parecía que simplemente no había salida. La mayoría de los países tienen cuerpos de agua dulce naturales. Israel solo tenía desiertos. Pero nadie pensaba rendirse. Y entonces surgió una idea. ¿Qué tal si sacamos agua dulce del mar? Sobre todo porque de esa había de sobra. En los años 60 del siglo XX, el científico Alexander Sharchin creó una tecnología revolucionaria para congelar agua de mar. La idea es simple. La sal y el agua se congelan a temperaturas distintas. Cuando congelas agua de mar, se forma hielo dulce y la sal se queda en el concentrado líquido. En el año 1965, en la orilla del Mar Rojo en Eilat, construyeron una planta experimental. Congelaban el agua de mar, separaban el hielo del concentrado, luego lo derretían y obtenían agua dulce. El método funcionaba, pero había un problema serio: el precio. El metro cúbico de esa agua salía en 7 u 8 dólares. Para la producción masiva, eso era carísimo. La planta funcionó solo 2 años y cerró en 1967. El primer intento falló. Pero quedó claro que hacían falta tecnologías más baratas. Al mismo tiempo, en el mundo se desarrollaban otras formas de desalinización. Los métodos térmicos, por ejemplo la destilación de múltiples etapas, se usaban mucho en los países del Golfo Pérsico. Allá sobraba petróleo barato para calentar el agua. Pero Israel importaba sus combustibles, así que ese camino no servía. El verdadero avance llegó con el desarrollo de la ósmosis inversa. El principio se conocía hace tiempo. Agarras agua salada y con una presión tremenda la empujas a través de una membrana especial. La sal se queda de un lado y el agua limpia pasa al otro. Suena fácil, pero llevarlo a la práctica tomó décadas. Lo más difícil fue crear las membranas mismas. Se necesitaba un material con poros microscópicos que dejaran pasar las moléculas de agua, pero detuvieran la sal. El tamaño de los poros debía ser de alrededor de 0,1 milésima de micrón. Es una medida increíblemente pequeña. Para entender la escala, imaginen esta imagen. Si agrandamos el poro de la membrana al tamaño de un balón de fútbol, entonces la molécula de sal sería como una pelota de básquetbol y la molécula de agua como una pelota de tenis. La diferencia es mínima, pero es justo lo que permite separarlas. Para los años 90 aparecieron membranas de polímeros compuestos lo bastante resistentes y eficientes. Aguantaban alta presión y duraban varios años. Fue un salto tecnológico que hizo que la ósmosis inversa
fuera rentable económicamente. Pero quedaba el problema de la energía. Para empujar el agua de mar por la membrana, se necesita una presión de unas 800 a 1000 libras por pulgada cuadrada. Es un gasto de energía enorme. Las primeras plantas consumían 6 o 7 kilovatios hora por metro cúbico de agua. Los ingenieros israelíes inventaron una solución genial. Después de pasar por la membrana, la salmuera concentrada todavía estaba a alta presión. Antes simplemente la tiraban de vuelta al mar, desperdiciando toda esa energía. El nuevo sistema usaba esa presión otra vez, empujando la siguiente porción de agua de mar. Los dispositivos de recuperación de energía funcionaban como un sub y baja. Una persona baja y empuja a la otra hacia arriba con su peso. La salmuera a presión le pasaba energía a la nueva porción de agua en la entrada. Las pérdidas de energía se redujeron muchísimo. El consumo cayó a 2 o 2,5 kilovatios hora por metro cúbico. Esto cambió todo. La desalinización no solo se volvió real, se volvió económicamente justificada. Para principios de los 2000, Israel estaba listo para construir plantas a escala industrial. Solo faltaba tomar la decisión a nivel de gobierno y conseguir el financiamiento. La sequía de los años 2008 y 2009 fue el punto de quiebre. El lago Kinneret, la principal reserva del país, bajó a niveles críticos. El gobierno entendió que no podían esperar más. Decidieron construir una red de plantas desalinizadoras gigantes a lo largo de la costa del Mediterráneo. La primera fue la planta en Ascalón. La construcción empezó en el año 2003. El tamaño impresionaba. Tuberías enormes se extendían desde el mar hasta los edificios de la fábrica. Miles de kilómetros de membranas se colocaban en módulos especiales, instalaban bombas potentísimas y sistemas de pretratamiento. El agua de mar no puede llegar a las membranas así nomás. Primero, hay que limpiarla de algas, plancton, arena y otras cosas. Para eso, pasan el agua por filtros mecánicos y la tratan con químicos que no dejan que las bacterias se reproduzcan y evitan que se forme sarro en las membranas. Imaginen una línea de producción de cientos de metros de largo. Por un lado entra agua turbia y salada directo del mar. Por el otro sale agua dulce cristalina que se puede tomar al instante. En medio ocurren decenas de etapas de limpieza y filtración. La planta en Ascalón arrancó en el año 2005. Producía 120 millones de metros cúbicos de agua al año. Para imaginar ese volumen, piensen en 60.000 albercas olímpicas llenas hasta el borde. Eso alcanzaba para 1,5 millones de personas. Pero Ascalón fue solo el primer paso. El éxito demostró que la tecnología funcionaba. En el año 2009 lanzaron el segundo gigante en Jadera. Su capacidad fue de 127 millones de metros cúbicos al año. Esta planta daba agua al 20% de todo el país. Cada planta nueva se construía tomando en cuenta la experiencia de las anteriores. Las tecnologías mejoraban, la eficiencia subía y el precio bajaba. Los ingenieros metían sistemas de retorno de energía cada vez más perfectos, usaban materiales nuevos para las membranas y mejoraban cada etapa de la producción. En el año 2013 pasó el evento principal. En la orilla del Mediterráneo, cerca de Tel Aviv, abrió la planta de Sorek. Fue una verdadera obra maestra de la ingeniería, la empresa desalinizadora de este tipo más grande del mundo. La producción llegó a 150 millones de metros cúbicos al año. Sorek ocupaba solo 10 hectáreas, pero en ese terreno tan chiquito cabía una potencia increíble. La planta usaba membranas revolucionarias de 16 pulgadas de diámetro, con instalación vertical. Gracias a eso, lograron meter más superficie de filtrado en menos espacio. El agua pasaba por 50.000 membranas, y cada una trabajaba con una precisión milimétrica. La pureza del agua que sacaban llegaba al 99,7%.
Eso es más alto que los estándares de agua potable en muchos países desarrollados. Pero lo más sorprendente fue el precio. El metro cúbico de agua desalinizada costaba solo 58 centavos. Eso es más barato que el agua embotellada de la tienda. Para comparar, en los años 60 el precio era de 7 u 8 dólares, una caída de más de 10 veces en medio siglo. La economía de la desalinización le dio vuelta a todo. Una familia israelí pagaba por el agua unos 30 dólares al mes. Al mismo tiempo, los residentes de Las Vegas pagaban 47 dólares y en Los Ángeles 58. Israel, con su agua desalinizada, resultó ser más barato que las ciudades americanas que tienen fuentes naturales. Para la década de los 2020, Israel entregaba más de 800 millones de metros cúbicos de agua desalinizada cada año. Esto cubría las necesidades de toda la población. El país que se moría de sed ahora producía más agua de la que necesitaba. El excedente se fue para recuperar la naturaleza. El lago Kinneret, que llevaba décadas bajando, empezó a llenarse. El nivel del agua en los mantos subterráneos empezó a subir. Por primera vez en muchos años, la naturaleza tuvo chance de recuperarse. Los agricultores dejaron de recibir cuotas recortadas. Ahora podían comprar tanta agua como necesitaran para la cosecha. Los precios del agua para la agricultura se volvieron estables. El desierto del Negev floreció. Gracias al agua desalinizada y al riego por goteo, seguirán. Pero esta historia de éxito tiene su lado oscuro. Todos los días, las plantas tiran al mar Mediterráneo millones de metros cúbicos de salmuera concentrada. Es agua salada que tiene 5 veces más sal que la marina normal. La salmuera es más pesada que el agua normal. Se va al fondo y se expande por la costa. En los lugares donde la tiran, la salinidad sube, y eso le pega a la vida marina. Los peces y otros organismos que están acostumbrados a una salinidad normal se estresan o se mueren. Aparte de la sal, en la salmuera quedan químicos con los que trataron el agua. Antiincrustantes contra el sarro, cloro para desinfectar y otros reactivos. Todo eso cae al mar y afecta al ecosistema. Los científicos están estudiando las consecuencias. Las investigaciones muestran que en un radio de varios kilómetros de los puntos de descarga, la variedad de organismos vivos baja. Los arrecifes de coral, si los hay cerca, sufren por la alta salinidad. Cambia la composición de los organismos del fondo. Las autoridades israelíes buscan soluciones. Una de las ideas es construir tuberías submarinas largas que lleven la salmuera a gran profundidad y la repartan por un área amplia. Eso baja la concentración de sal en cada punto específico. Otra opción es mezclar la salmuera con aguas residuales tratadas antes de tirarla. Israel recicla el 90% de sus aguas residuales. Es un récord mundial. Estas aguas son menos saladas que la salmuera. Mezclarlas reduce la concentración total de sal. Hay ideas más ambiciosas también. Por ejemplo, usar la salmuera para salvar el Mar Muerto. Ese lago único se está secando de forma catastrófica. El nivel del agua cae más de 1 metro cada año. La razón es que sacan agua del Jordán, que antes alimentaba al lago. El proyecto propone construir un canal del Mar Rojo al Mar Muerto. En el camino van a desalar el agua. Y la salmuera concentrada la mandarán al Mar Muerto para mantener el nivel. Suena a fantasía, pero técnicamente es real. Es cuestión de dinero y voluntad política. Otro problema serio es el consumo de energía. Incluso con los sistemas modernos de retorno de energía, las plantas consumen una cantidad enorme de electricidad. La gran parte de esa energía en Israel todavía se genera con combustibles fósiles, y eso significa emisiones de dióxido de carbono.
Los ingenieros israelíes trabajan para bajar la huella de carbono. Una de las soluciones es la energía solar. En el país hay más de 300 días de sol al año. Los paneles solares en los techos de las plantas y cerca de ellas pueden cubrir una buena parte de lo que necesitan. Los nuevos desarrollos incluyen sistemas híbridos que juntan la ósmosis inversa con otras tecnologías. Por ejemplo, la ósmosis directa basada en la diferencia de concentraciones, que pide menos energía. Los estudios muestran que se puede bajar el consumo de energía en un 40 o 50%. La experiencia israelí le interesó a todo el mundo. California, que sufre de sequías constantes, invitó a compañías israelíes a construir plantas desalinizadoras. La instalación más grande del hemisferio occidental, en la ciudad de Carlsbad, se construyó con ayuda de tecnología israelí. Los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todos invierten miles de millones en desalinización. Las empresas israelíes comparten su experiencia y tecnología. Las broncas políticas pasan a segundo plano ante el problema común de la falta de agua. Incluso los países que por ahora no tienen problemas de agua miran la experiencia israelí con interés. El clima cambia, las sequías pasan más seguido y duran más. Lo que hoy parece un problema de desiertos lejanos, mañana puede ser la realidad de cualquier rincón del planeta. Es interesante que la desalinización cambió hasta la cultura. Los israelíes pasaron décadas aprendiendo a cuidar cada gota de agua. Eso se les grabó en la mentalidad por los años de escasez. Ahora que hay agua suficiente, la generación mayor sigue ahorrando por costumbre. Los estudiantes aprenden que el agua de la llave es el resultado de un proceso tecnológico increíblemente complejo. Van de excursión a las plantas desalinizadoras, ven las instalaciones gigantes y aprenden cuánto trabajo hay en cada litro. Eso educa una actitud responsable hacia los recursos. La desalinización cambió hasta la política en la región. Antes el agua era motivo de conflictos. Los países peleaban por cada metro cúbico de los ríos comunes. Israel, Jordania, Palestina, Siria, todos dependían de las mismas fuentes. Eso creaba tensión todo el tiempo. Ahora Israel puede vender agua desalinizada a los vecinos. En el año 2020 firmaron un acuerdo para mandar agua a Jordania. Esto mejoró las relaciones entre los países. El agua pasó de ser causa de conflictos a ser una herramienta de cooperación. Los territorios palestinos también reciben agua de las plantas israelíes. Es un tema complicado con matices políticos, pero el hecho es que la tecnología ayuda a resolver cuestiones humanitarias sin importar las diferencias políticas. El efecto económico de la desalinización fue mucho más allá del suministro de agua. Alrededor de las plantas crecieron industrias enteras, producción de membranas, químicos, bombas, sistemas de control. Miles de ingenieros, técnicos y operadores consiguieron trabajo en este rubro. Las compañías israelíes venden tecnologías de desalinización por todo el mundo. Esto trae miles de millones de dólares cada año. Un país pequeño se convirtió en líder mundial en tecnologías del agua. El conocimiento y la experiencia se volvieron un producto de exportación valiosísimo. La experiencia de Israel prueba que la crisis del agua, que amenaza a muchas regiones del planeta, no es una sentencia de muerte. Las soluciones existen. Requieren inversión, voluntad política e innovaciones tecnológicas. Pero funcionan. El país que debía morir de sed ahora le vende agua a los vecinos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Podrá la desalinización del agua de mar, al estilo de Israel, resolver el problema de la falta de agua en los países pobres del mundo? ¿O se necesitan enfoques totalmente distintos? Suscríbanse al canal y escriban su opinión en los comentarios. Vamos a platicarlo juntos.